La palabra del Señor nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 12, que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Tremendo verso de la palabra del Señor, que nos ayuda a entender la importancia la figura del pastor. Y en esto de promocionar misiones, que es lo que nos ocupa hoy, ¿qué importancia tiene la figura pastoral? Creo que el primer objetivo de promotor, de movilizador de misiones, debe ser precisamente alcanzar al pastor. De hecho, he participado en algunos seminarios, congresos, talleres de misiones, donde en forma jocosa se nos habla de la tribu no alcanzada en el continente, los panoas. Y bueno, es jocoso, pero se refiere a los panoas a los pastores no alcanzados. Y es un poco irreverente la frase, pero sí se lo toma con humor, no hay mayor inconveniente. Lo cierto es que no es que haya pastores no alcanzados, es que hay pastores que le han dado prioridad uno a su ministerio, de pronto el enfocarse en lo local, algunos simplemente en la congregación local y en su ciudad. Otros parcialmente se abocan a la labor misionera apoyando movimientos misioneros nacionales en lo local, en lo nacional. Y está muy bien. Y en República Dominicana de manera muy particular, recuerdo esos movimientos maravillosos de grandes contingentes de misioneros saliendo de congregaciones fuertes hacia lugares menos evangelizados del país, a congregaciones más necesitadas de ayuda, y se movilizan. Recuerdo en el momento que pastoreaba en Montecristi, República Dominicana, recibir contingente de misioneros. En ese momento lideraba el departamento de misiones el reverendo Miguel García Frías, y lo recuerdo llegando en vehículo, pero ya temprano había llegado un gran equipo de misioneros y se distribuyeron con la tarea por varias zonas de la ciudad, mientras otros se ocupaban de la cocina, traían sus alimentos, traían su equipo de cocina, hasta sus equipos de audio, de amplificación. Venían sumamente equipados para misionar. No puedo dejar de reconocer que es una gran labor misionera. Sin embargo, conversando con los mismos líderes del Departamento de Misiones, me decían: sí, pastor, el drama es que no se involucran en las misiones mundiales, en las misiones foráneas. Están concentrados y se sienten que ya están cumplidos con misionar en lo local. Y diciéndolo en forma clara, sencilla, directa y usando terminologías bien conocidas en Dominicana, es verdad, hay pastores que pasan la vida en el torneo de invierno y olvidan que el maestro los convocó para ser jugadores de grandes ligas. Se abocan a lo local y descuidan el llamado de Dios, la orden de Dios de ir a todo el mundo. Algunos porque creen que hay mucho por hacer todavía en Dominicana, y gracias a Dios que hay mucho por hacer. Dice que una vez que lo hayamos hecho todo, siervos inútiles somos. De modo que mientras sepamos que hay tarea para hacer, somos siervos útiles al Señor. Así que no esperemos concluir la tarea para mirar hacia otro lado. No es que va a ser de forma progresiva, sino simultánea. Círculos concéntricos que se van abriendo en la medida que avanzamos. Cumplimos la labor en lo local, la cumplimos en lo zonal, en lo regional y hasta lo último de la tierra. De modo que es importante que como movilizadores, como promotores, nos aboquemos a
alcanzar a la figura del pastor para compartirle esa visión y esa necesidad de llegar a ellos como el varón macedonio. Pasa a esta nación y ayúdanos. Ven con nosotros, aún sin salir de la República Dominicana, pero impactemos el mundo. No nos ocupemos solo del torneo de invierno. Pensemos en las grandes ligas en las que estamos convocados por el Divino Maestro. Pídeme y te daré como herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Creo firmemente que una vez que el pastor se impregna de esa visión y de ese llamado, mira, no hay promotor, no hay movilizador, no hay maestro, no hay conferencista que sea tan efectivo en alcanzar una congregación, una iglesia, sino el mismo pastor que fue dado a ese ministerio, llamado por Dios y revestido de una gracia especial para bendecir esa congregación. Y una vez que el pastor está impregnado de esa visión, es tan hermoso ver cómo la iglesia responde. Por otro lado, nosotros estamos llamados a movilizar la iglesia, pero claro, mi amigo, mi hermano movilizador, mi hermano promotor, mi hermano pastor y misionero, si no movemos al pastor, es muy raro y anormal movilizar la iglesia. Porque imagínense, movilizar un cuerpo sin la cabeza no es normal. Nosotros queremos una iglesia normal, viva y activa, participando junto a nosotros en la tarea de alcanzar a las naciones. De ahí la importancia, la relevancia de la figura del pastor. Acerquémonos con amor, con amistad, con compañerismo y que el Señor nos dé la gracia para sembrar en ellos la visión misionera. No se olvide que ojo que no ve, corazón que no siente. De modo que acerquémonos con testimonios, videos, imágenes de lo que Dios está haciendo con nuestros misioneros en el mundo y cuánta necesidad hay en el mundo de más misioneros. Y que la iglesia del Señor crece y se fortalece cuando participa en las misiones. Habiendo alcanzado el pastor, habiendo conseguido su atención hacia este ministerio, hacia ese accionar del reino, mire, se liberan personas y recursos para la obra misionera como nunca antes. Y en esto sé que Dominicana tiene un potencial enorme, quizás y sin quizás el país mejor preparado para alcanzar al mundo, con un enorme potencial que una vez que se decidan a transformarlo en potencia, sin duda que lo serán a nivel mundial. Tienen personas claves para eso, una obrería enorme, un alcance de la obra nacional a toda la geografía dominicana, iglesias bien plantadas, una obrería bien preparada, personas muy dispuestas y muy capaces. Y además, con una gracia, con una simpatía, el dominicano cae bien en todo el mundo. Y todo el mundo que llega a Dominicana se siente bien. Lo digo porque tengo experiencia personal. Tienen una gracia para agasajar al visitante. Son excelentes anfitriones y como visitantes son maravillosamente fáciles de amar, son queribles, se hacen entender y comprender de manera maravillosa. Por lo tanto, creo firmemente que una vez que la Iglesia Nacional se aboque a respaldar decididamente y efectivamente misiones, serán una gran potencia mundial, quizás la gran potencia de la última hora, para la última cosecha. Tenemos ese desafío y tenemos esa iglesia que es un gigante que está a la espera de ser movilizada y puesta en marcha para alcanzar las multitudes en el mundo. Lo están haciendo de una manera muy linda, pero diría yo tímidamente todavía.
pero se despierta ese gigante y qué tremenda bendición será para el mundo. Quiero ser parte de ese mover, quiero ser parte de ese obrar. Y Dios me está llamando, Dios me está inquietando a volver a la República Dominicana y servir, colaborar de la forma y manera que sea, ya sea yendo al campo misionero desde Dominicana con jóvenes, acompañando en el proceso de incurrir en el accionar misionero, de comenzar a dar los primeros pasos, algunos jóvenes armando equipos misioneros, no sé, de lo que el liderazgo entienda que puede ser útil, deseo estar allí, porque sé que es un gigante que se despierta e impactará al mundo. Así que alcancemos a la iglesia. ¿De qué forma? ¿Qué estrategias? Quiero simplemente compartir algunas ideas prácticas para movilizar a la iglesia y desde la iglesia movilizar a otros para el cumplimiento de la gran tarea. Viajes misioneros. Las visitas de los misioneros a nuestra iglesia y de nuestra iglesia a los misioneros. Tienen una importancia maravillosa. Los viajes de nuestros jóvenes y obreros a la labor misionera, al campo misionero, ya sea de corta distancia o países distantes y de culturas diferentes. Yo recuerdo siendo misionero en el Paraguay, recibimos con mi esposa un grupo de jóvenes. Entre ellos vino una jovencita, preciosa jovencita del Señor, Virginia Rubado, hija de pastores y quinceañera en ese momento. Pero lo curioso fue que le dijo a los padres: yo no quiero fiesta de 15 años, a mí regálenme un viaje misionero, quiero ir a visitar a los misioneros campos en el Paraguay. Me emociona solo de pensar que esta jovencita tenía ese anhelo. Y Dios le permitió, los padres le costearon el viaje al Paraguay en lugar de una fiesta de cumpleaños. Y ella se fue con muchas ilusiones. Hermano, esa chica fue impactada. Siguió creciendo en la inquietud misionera. Hoy, gracias al Dios del cielo, están saliendo para Málaga, España, junto a su esposo Marcelo. Esa chica creció, se casó, formó su familia, tiene 2 niños preciosos y esta familia de 4 integrantes ya fueron aprobados por el Departamento de Misiones de Uruguay y serán misioneros en Málaga, España. Mi hijo más chico, Ramiro, creció en el campo misionero. Recuerdo a los 13, 14 años viajando nosotros por Uruguay, haciendo las visitas a la iglesia y dando el reporte de lo que se había logrado. Tengo una máxima que le he aprendido de nuestros hermanos americanos: no reporte, no soporte. De ahí que es tan importante que el accionar de los misioneros sea reportado a la iglesia local. Y en esto los promotores y movilizadores tenemos una labor importante que realizar, conectando al misionero con la iglesia y a la iglesia con el misionero. Que la iglesia sepa a ciencia cierta qué está pasando con lo que ellos ofrendan, oran y colaboran. ¿Qué resultados hay? ¿Qué se está logrando? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las vivencias? Y hasta los contratiempos que viven nuestros misioneros. Me dice en el viaje Ramirito: papá, enséñame todo lo que puedas, quiero ser tu Timoteo. El andar en el campo misionero, el ver la realidad de la necesidad en otros lugares, despertó en él pasión misionera. Ya fue misionero en Egipto, trabajó con Live Dead o Muertos Vivos y hoy está en España misionando allí. A sus 28 años en su segundo campo misionero. Y es tan importante. Él fue impactado cuando con adolescentes de la República Dominicana viajaron a Guatemala. Yo recuerdo haber sido invitado en una iglesia de República Dominicana, la iglesia de la Trinidad, que en ese momento pastoreaba el reverendo Rivera. Fui invitado, estuve allí y Ramirito fue. Y justo había una actividad de jóvenes y adolescentes que estaban organizando un viaje misionero a Guatemala. Ramirito volvió y en su computadora allí en el link él puso: Guatemala, voy por ti. Y mis queridos hermanos, Dios le permitió viajar en Guatemala y allí fue impactado al punto
que entregó su vida para las misiones. Años más tarde, cuando iba a ingresar a la universidad, mandó un mail a su madre: mira mamá, voy a cumplir primero lo que le prometí al Señor, me voy al campo misionero. Y en eso estamos agradecidos al Señor. De ahí la importancia de que nuestros jóvenes y nuestras congregaciones visiten el campo misionero y que los misioneros vengan a la iglesia local. Pero no se olviden, el misionero viene para impactar, regalar, dar a la iglesia la oportunidad de servir de una forma y manera que no lo habían hecho antes. Habiendo hablado de la importancia de alcanzar a los pastores con la visión misionera, nos queda, por supuesto, entonces apuntar a la iglesia. La iglesia y el pastor trabajando juntos realmente son una herramienta valiosísima que solo el Dios del cielo sabe cuánto puede hacer a través de una iglesia y su pastor, que se muevan en unidad, en armonía, para cumplir el gran desafío, la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Alcanzando a la iglesia, recordándoles que tenemos una orden y que es más importante que el llamado, porque muchas veces se ha hecho énfasis en el llamado y no tanto en la orden. La orden es universal y incluye a cada cristiano. Cada cristiano ha recibido la orden de ir y de ir a todo el mundo. El llamado es individual y también apunta hacia un lugar específico. La orden es universal, incluye a cada cristiano. El Señor nos dio la orden de ir y de ir a todo el mundo. Y para ir a todo el mundo, entonces, necesitamos trabajar en equipo, ¿sí? Trabajar en unidad, en armonía. De ahí la importancia de ti, mi querido hermano promotor, de ti, mi querido hermano, que estás llevando la visión misionera a las iglesias y que desde tu iglesia local quieres bendecir e impactar a todo el reino, a toda la obra de Dios. Entonces, vamos a la iglesia. Cada miembro es ordenado por Dios para ir a todo el mundo. Y para ir a todo el mundo necesitamos entonces de esa labor en equipo, y la importancia del promotor es vital en este momento. Seamos intencionales en involucrar en la iglesia a toda la familia. Cada familia que se sienta que es útil para el propósito de misionar y que tiene un potencial enorme para desarrollar en las manos del Señor. ¿De qué forma práctica podemos ir incluyendo a la familia, ayudándoles a entender la necesidad de vincularse, de comprometerse con la visión misionera o con la obra misionera? Bueno, hay elementos maravillosos, sencillos, que nos ayudan a cumplir con este propósito. Uno, voy a apelar a un viejo recurso que, aunque parezca antiguo y demasiado sencillo, sin embargo sigue resultando un elemento vigente, muy vigente para cumplir este propósito de incluir a toda la familia en el servicio a Dios. Estoy hablando de la alcancía misionera. Ya en desuso en muchos lugares. Sin embargo, les comparto una experiencia no solo en Uruguay, sino en nuestra propia iglesia local, donde pastoreamos junto a mi esposa Ana María, la iglesia del Aposento Alto de las Asambleas de Dios en la ciudad de Salto, 500 kilómetros al norte de la capital, Montevideo. Aquí, mi hija Ana Laura es la encargada del departamento de misiones. Y me dijo: papá, voy a reflotar la alcancía misionera. Y yo, medio escéptico, le dije: bueno, y comenzaron. Distribuyeron lindas alcancías, muy bien decoraditas, con el mapa mundi y una frase impactante de poder alcanzar a las naciones para Cristo. Y para mi asombro,
comenzaron a vincularse, a integrarse, a sumarse familias que de pronto habían estado indiferentes a la labor misionera. Pero comenzaron los chicos a inquietarse por llevar la alcancía y resultó en un elemento unificador. No solo ahora ofrendan a través de la alcancía y cada día los chicos de la casa también están comprometidos en buscar de lo que se les da, de lo que reciben, apartan algo para poner en la alcancía. Pero a esa alcancía se le puede dar múltiples propósitos. Uno de ellos es como recordatorio. Aquellas cosas fundamentales que queremos en este mes destacar, las anotamos en la alcancía. Esa alcancía va a ser vista 10, 12, 15, 20 veces en el mes. Y allí estará ese recordatorio. Y también los pedidos de oración. Pueden ser 3, no muchos, para que puedan ser fáciles de leer, que tengan un tamaño considerable y una leyenda impactante. 3 pedidos de oración. Y entonces cada vez que vienen a poner la moneda, el dinero allí, están también viendo la petición de oración y pueden sumarse a ese clamor por lo que estamos en ese mes destacando. Así que la alcancía misionera no solo nos permite ofrendar, motivar a la familia a ofrendar, incluye a todos los miembros de la familia y les brinda también un recordatorio para las cosas importantes que anunciamos o los pedidos de oración en los que queremos que nos acompañen. Así que un elemento, la alcancía misionera, sigue siendo vigente y muy apropiado para alcanzar familias y, como decía, incluyendo en ello hasta inclusive pedidos de oración. Segunda cosa que por antigua no ha perdido vigencia y que la estamos reflotando con muy buen resultado. Vigilias unidas de oración por misiones. Y cuando digo unidas, pueden ser entre 3, 4 familias de la congregación que pueden unirse en el templo. En este tiempo en que la presencialidad está controlada y los aforos son muchas veces pequeños para los locales que tenemos, la cantidad de personas que pueden llegar es muy limitada. Sin embargo, 3, 4 familias por vigilia y allí hasta los más jovencitos se motivan, se involucran. ¿A qué muchachito no le gusta ver a través de YouTube, buscar un youtuber que traiga viajes a distintos países del mundo? Les cuento, yo mismo estuve mirando un poco de Surinam y para ese propósito 3, 4 youtubers me sirvieron que con sus visitas y sus comentarios presentan la realidad de Surinam desde un ángulo, desde una óptica que otros no, y nos ayudan a conocer más datos, más concretos, más claros, más sencillos y más volcados hacia el pueblo común, que es lo que más nos interesa y en quienes queremos enfocarnos para clamar, para orar. Con la iglesia adoptamos a Surinam para orar por ellos y clamar y ponerlos ante el Señor, y estos youtubers me han servido muchísimo. Entonces los jovencitos de las familias pueden buscar datos, llevar inclusive pequeños videitos para compartir información que, aparte de llevarnos a orar con sabiduría, con informaciones claras y concretas, nos brindan también la oportunidad de enriquecer la familia culturalmente. Esa es una gran bendición que muchas veces en los colegios y liceos observan y son destacados nuestros jóvenes por la gran cultura general que desarrollan y muchas veces debido precisamente a la labor misionera. Las vigilias nos brindan esta oportunidad, vigilias unidas. Pero no solo pueden ser familias de una congregación, pueden ser inclusive congregaciones amigas, hermanas que comparten una zona geográfica, que están cerca en la misma zona de la ciudad, unirse 3, 4 congregaciones para tener su tiempo de clamor. Y además, no solo puede ser en un local, sino que también pueden hacerlo a través de las distintas plataformas y verán cómo esto ayuda y cumple ese doble propósito. Conocen más y mejor a los misioneros, pueden tener información más directa y personalizada, pueden grabarse los saludos, los testimonios, siempre recordándoles a los misioneros cuando se les pide que tienen que ser cortos, concretos y concisos, que sepamos claramente a qué apuntan
apuntamos a la hora de orar, a qué apunta el misionero a la hora de compartir esa vivencia, ese testimonio. Así que vigilias unidas. Recordemos también las visitas de los misioneros. No solo pedirles que nos envíen esos videos, saludos, pedidos de oración, testimonios, vuelvo y repito, recordándoles cortos, concretos y concisos. Con 2 minutos tiene que ser más que suficiente, porque donde en una vigilia querramos tener 3, 4 familias para orar por ella, entonces es mucho tiempo. O en un culto, en una reunión de misiones, 3, 4 familias nos ocuparían todo el servicio, pero 1 minuto, 2 minutos serían suficientes. También podemos pedir visitas de misioneros, aprovechar las visitas de los misioneros. Y caso curioso, a muchos misioneros les cuesta lograr día y horario para visitar las iglesias. Y no estoy hablando solo en la época de la pandemia, en todos los tiempos. Y en esto los promotores somos clave. Necesitamos comenzar a trabajar con nuestras iglesias, primero que nada, ayudándolas a entender que el misionero no viene a pedir, porque es una de las cosas que triste y lamentablemente se ha vuelto folclórica. Ya vienen los misioneros, bueno, prepárate porque vienen a pedir. No, mi amigo, mi hermano, usted y yo sabemos, y de esto debemos promocionarlo de esta forma. Cada misionero viene a nuestra iglesia a dar. Nos regalan la oportunidad de conocer realidades que están fuera de nuestro alcance en muchas oportunidades, en muchos casos. Nos brindan la oportunidad de ser útiles en el reino, de ser incisivo en el reino, para clamar, orar con conocimiento, para respaldar y aún dar de nuestro tiempo a la labor misionera. Nos permiten participar de una labor impactante, importante, universal, en una empresa poderosa, respaldada por el mismo Dios del cielo, y lo que es más importante, en la que siempre hay vacantes.